Hola a todos, mi nombre es Catalina Puentes y junto a mis compañeras Natalia Hoyos y Zuli Bravo les vamos a hablar acerca de los procesos de pulpimetalurgia. Ahora, para hablar de la historia, encontramos que se utilizaba por primera vez en el año 300 a.C. en la civilización egipcia. Ellos lo utilizaban para obtener utensilios de hierro a través del hierro esponja, que como tal es el hierro presentado en forma pura y porosa. Del mismo modo, encontramos que en el siglo VIII los incas lo utilizaban para fabricar joyas. En la Edad Media, del siglo V a XV, se utilizaban los polvos de oro, plata y cobre para fabricar ornamentos. El campo moderno de la pulpimetalurgia data del siglo XIX al despertar un gran interés por el platino. Alrededor del año 1815, William Wollaston desarrolló una técnica para preparar polvos de platino y compactarlos a alta presión y cocerlos al rojo vivo. Este proceso marca el principio de la metalurgia de polvos tal como se practica en la actualidad. En 1900 se empezó a emplear para fabricar filamentos de wolframio y carburos cementados, y fue en la Segunda Guerra Mundial cuando este proceso tomó más impulso, desarrollándose los materiales ferrosos y no ferrosos. La metalurgia de los polvos o pulpimetalurgia es el proceso que se utiliza para fabricar componentes, ya sean metálicos, no metálicos o una mezcla de los dos, a partir de los materiales en forma de polvo y hacer con este piezas mediante la aplicación de presión o temperatura por separado o de manera simultánea sin llegar al punto de fusión de los materiales y de esta manera lograr que el material se compacte y forme una pieza sólida. El proceso de pulpimetalurgia es ampliamente utilizado cuando se requiere la fabricación de una gran cantidad de piezas pequeñas pero de gran precisión. También resulta útil cuando se desean obtener mezclas de materiales poco convencionales o también si se busca el control preciso del grado de porosidad o permeabilidad de una pieza. Algunos productos que son fabricados a través de la pulpimetalurgia son los engranajes, los pistones y los rodamientos. El proceso de pulpimetalurgia se lleva a cabo en 4 etapas, ya que este no es un proceso continuo. Estas etapas son: primero, la preparación; segundo, la mezcla y la compactación; tercero, el sinterizado; y cuarto y último, el enfriamiento y acabado. La primera etapa es la preparación y esta inicia con la obtención de los polvos que van a ser el material a utilizar. Generalmente el material es de un metal como puede ser el hierro, el cobre, el estaño, el aluminio, el níquel, el titanio o incluso pueden llegar a ser aleaciones como el latón, el bronce y el acero. En algunas ocasiones estos metales se mezclan con otro tipo de materiales pulverizados como por ejemplo la cerámica. La obtención de este polvo de metal se puede hacer de distintas maneras, como la atomización en estado líquido, la electrólisis, la reducción de óxidos metálicos, la pulverización de manera mecánica y la táctica de la condensación de vapores metálicos. En la primera imagen podemos ver una pulverización mecánica de molienda, donde simplemente el metal sale del contenedor en donde se encuentra y pasa a través de 2 rodillos que lo muelen. Y en la segunda imagen vemos un proceso de pulverización a través de molienda por impacto, donde se emplea presión en el material a través de un gas como el helio o el argón. La segunda etapa es de mezcla y compactación, en donde se realizan las mezclas necesarias haciendo una correcta y delicada dosificación. Por ejemplo, se colocan aditivos que sirvan como lubricantes. Esta etapa se debe llevar a cabo en un ambiente controlado, ya que puede ocurrir que por el contacto con el aire el material se oxide. El propósito de la compactación es obtener la forma, la densidad y el contacto entre partículas necesario para que la pieza tenga la suficiente resistencia en la siguiente etapa. En la compactación, el polvo se introduce a la matriz mediante un mecanismo de alimentación y el punzón baja al interior de la matriz. Por lo general, este proceso se realiza a temperatura ambiente, con prensas hidráulicas o mecánicas. Sin embargo, también se puede realizar a altas temperaturas. En los polvos metálicos, la presión no se transmite de manera uniforme a través del molde, por lo cual cuando se aplica presión por ambos lados de la pieza, el área central tiene una compactación menor que la zona exterior.
A la pieza resultante de esta etapa de compactación se le conoce como crudo o verde debido a su baja resistencia, pero hay que tener en cuenta que esta pieza debe ser lo suficientemente resistente para soportar la eyección del molde y el traslado hasta la siguiente etapa de sinterizado. La tercera etapa es la etapa de sinterizado, y aquí se requiere un horno de mufla. Este es un horno especialmente diseñado para trabajar con metales. Dentro del horno es necesario que exista una atmósfera reductora para así evitar la oxidación de los materiales que están en su interior. Estos hornos cuentan con 3 cámaras. La primera de ellas es la cámara de purga, donde se consume el aire, y luego están las cámaras de alta temperatura donde ocurre la fusión, y por último está la cámara de enfriamiento. Mediante esta etapa la pieza va a adquirir la resistencia y las propiedades mecánicas para realizar la función para la cual se ha fabricado dicha pieza. Cuando se desea realizar algún tipo de mecanizado a una pieza en crudo o una pieza verde, se debe realizar una operación de presinterizado, en la cual las piezas compactadas se calienten un poco a una temperatura menor a la de sinterización, de forma que la pieza adquiera la resistencia suficiente para ser manipulada y maquinada, y así posteriormente recibir el sinterizado definitivo. El sinterizado es el tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico a una temperatura inferior a su punto de fusión. Este tiene el propósito de incrementar la fuerza y las resistencias de la pieza, creando enlaces fuertes entre las partículas que la conforman. El proceso de sinterizado consiste en una difusión atómica donde las partes unidas por el proceso de compactación se fortalecen hasta formar una pieza uniforme. Las altas temperaturas pueden inducir a procesos de recristalización y crecimiento de granos, así como también a disminuir las porosidades del material. Se consideran altas temperaturas si la temperatura empleada está entre el 60 y el 90% de la temperatura de fusión del mayor constituyente de la mezcla que conforma la pieza. En la imagen se puede observar un esquema de microestructura durante el sinterizado y se observa cómo el compactado va adquiriendo resistencia mientras disminuye su volumen, los poros y va aumentando la densidad. La cuarta y última etapa es el enfriamiento y el acabado. El enfriamiento se realiza en la tercera cámara del horno de mufla y consiste en dejar que el material baje su temperatura. Esta es una etapa que se debe realizar con mucho cuidado debido a que el enfriamiento es un proceso muy lento, por lo cual el polvo tiende a unirse demasiado y esto hará que pierda la textura que en ocasiones se necesita. Cuando se requieren superficies muy texturizadas, se suele utilizar agua para así minimizar el tiempo de enfriamiento. El acabado se hace para perfeccionar sectores de la pieza que no lograron moldearse del todo durante el procedimiento. Entre las tácticas más eficaces para lograr este acabado está el prensado, la impregnación y el mecanizado. El prensado se utiliza para reducir ciertas dimensiones de la pieza y minimizar su porosidad. La impregnación es inyectar aceites u otras sustancias para poder aligerar la porosidad de la pieza, y el mecanizado se realiza a través de un lijado en la pieza para así mejorar sus contornos. Ahora hablaremos de las características de los polvos. Son básicamente función del proceso de producción de los polvos metálicos. Dentro de las más importantes se encuentra pureza, composición química, tamaño de la partícula, distribución por tamaño de las partículas, densidad, relación de comprensión, forma de la partícula y capacidad de sinterización. Todas estas características están interrelacionadas. Al variar alguna de estas, otras son afectadas. Ahora hablaremos de la pureza. Los elementos indeseables o las impurezas tienen efectos adversos en los productos fabricados mediante la polvimetalurgia. Si son puros y no contienen óxidos o impurezas, se pueden obtener mejores propiedades mecánicas por medio de esta técnica.
Por lo general, la composición química se emplea para denominar componentes que se van a producir a partir de polvos metálicos. La composición química del polvo se determina mediante el análisis químico de los materiales. Existen polvos con diversas composiciones o aleaciones. Los polvos metálicos se pueden clasificar en elementales y prealeados. Los elementales consisten en un metal puro y se usan en aplicaciones donde la alta pureza es importante. En los polvos prealeados, cada partícula es una aleación que contiene la composición química deseada. En la pulvimetalurgia se pueden hacer mezclas de polvos que usualmente no se pueden alear, obteniéndose así compuestos nuevos con propiedades nuevas. Pero hay que tener mucho cuidado con las mezclas, ya que si se generan diferencias de energía muy grandes, pueden haber reacciones químicas y explosiones indeseadas. Pero por otro lado, se pueden mejorar y facilitar el proceso, especialmente en lo concerniente a la temperatura de sinterización. El tamaño de las partículas se mide por el tamizado, es decir, pasando el polvo metálico a través de tamices con diversos tamaños de malla. El tamaño de las partículas es muy importante e influye en gran medida en el producto final. Se ha visto que si no son de una forma geométrica regular, su proporción y distribución en el componente final pueden variar. El tamaño de partícula que se utiliza en la metalurgia de los polvos por lo general varía de 5 a 200 micras. Las dimensiones de las partículas tienen un marcado efecto en el moldeo, resistencia, densidad, porosidad, permeabilidad y estabilidad dimensional del producto. Los polvos poseen una morfología, la cual se aprecia por la microscopia electrónica de barrido. La forma de estas partículas afecta en gran medida las características de su procesamiento. Por lo general, se describe en términos de relación de forma o factor de forma. Los polvos metálicos tienen varias formas: esférica, angular, redonda y acicular. Las partículas esféricas se encuentran en el zinc condensado y tienen excelentes propiedades de sinterización, mientras que las partículas irregulares, aciculares o angulares tienen propiedades de moldeo superiores. La capacidad de sinterización es la propiedad de los polvos metálicos debido a la cual no requieren un rango de temperaturas muy estrecho para propósitos de sinterización. Un polvo metálico que tiene una buena capacidad de sinterización presenta una buena adhesión entre las partículas y en consecuencia el resultado se refleja en mejores propiedades mecánicas y físicas del producto. El factor de forma, o también conocido como índice de forma, es una medida de la relación del área de la superficie de la partícula respecto a su volumen. Se normaliza por referencia a una partícula esférica de volumen equivalente. Por lo tanto, el factor de forma de una hojuela es más alto que el de una esfera. La distribución del tamaño de las partículas se especifica en términos de análisis de mallas e influye en la compactación del polvo y su comportamiento durante la sinterización y el moldeo. Su análisis se realiza sobre la base del polvo que pasa a través de las diferentes mallas. La distribución de tamaño de las partículas es un factor que debe considerarse porque afecta las características del procesamiento del polvo. Se determina en términos de la gráfica de frecuencia y distribución. Al valor máximo se le conoce como tamaño de modo o de la moda. La densidad es masa por unidad de volumen. La densidad aparente es el peso de una unidad de volumen de polvo cuando se compacta con flojedad. Es la densidad de una masa de polvo suelto, es decir, sin haber recibido vibración o compactación. Depende del material sólido, el tamaño de la partícula y su distribución, la forma de la partícula, área superficial y rugosidad de cada una. Se calcula en términos de gramos por centímetros cúbicos, pesando un volumen conocido de polvos. La densidad aparente también se llama peso de carga y su valor es mucho menor que el de la partícula sólida.
La microestructura de partículas es el examen microscópico de alta ampliación de las partículas que revela diversas fases, inclusiones, impurezas, entre otros. Es una técnica donde se observan y se miden las partículas de forma individual. Muchas de las técnicas utilizadas para obtener estas medidas son subjetivas, debido a la forma de las partículas estudiadas, ya que muchas de estas tienen formas irregulares cuando se observan a través del microscopio. Es muy útil en el estudio del comportamiento del material después de formado el producto. La microestructura también ayuda a estudiar las fisuras y la porosidad del componente. La fricción entre partículas es un fenómeno que se presenta siempre que existe contacto entre dos superficies y es debida principalmente a la aspereza que muestra cada una de las superficies. Se define la fricción como la resistencia al movimiento relativo entre dos superficies en contacto, o sea, dos cuerpos, sometidas a una carga normal que las mantiene unidas. Las partículas de metal o de materiales cerámicos, por el proceso de fabricación a que se someten, presentan superficies con gran aspereza, motivo por el cual el fenómeno de fricción está presente en el momento de su compactación. El proceso se caracteriza por la producción de piezas de gran escala con bajo costo y tiene un bajo impacto ambiental en comparación con las otras tecnologías existentes. Requiere un menor consumo de energía para los procesos de transformación y permite un alto aprovechamiento de las materias primas. También tiene como característica la obtención, en la mayoría de los casos, de piezas con las tolerancias finales necesarias para su uso directo por el cliente, lo que en última instancia reduce considerablemente el costo de producción. El proceso se caracteriza por minimizar la pérdida de materias primas, facilitar el control preciso de la composición química deseada, eliminar o reducir las operaciones de mecanizado, proporcionar un buen acabado superficial, ser un proceso de producción de fácil automatización, obtener productos de alta pureza y que permite garantizar las características de resistencias exactamente que requiere cada proyecto. En cuanto a las ventajas, tenemos que la pérdida mínima es de materia prima, el control estricto de la composición química, una buena tolerancia dimensional, eliminando las operaciones de mecanizado posterior, homogeneidad estructural y de propiedades, un buen acabado superficial, un uso más eficiente de la energía y que el proceso es fácil de automatizar. En cuanto a las desventajas, tenemos que el costo inicial de las herramientas es alto. Esto requiere grandes producciones para armonizar la inversión. El tamaño y el formato limitado de las piezas a producir y que impide el proceso posterior a la soldadura, debido al deterioro de las propiedades físicas y químicas y la porosidad de las piezas obtenidas. Las razones para utilizar la pulvimetalurgia como proceso, ya que la pulvimetalurgia surgió como alternativa a los procesos que consumen mucha energía, considerando que algunos materiales poseen un alto punto de fusión y en ocasiones las características de estos materiales son indispensables para la aplicación específica, se considera un proceso novedoso, ecológicamente superior y con un impacto ambiental significativo, que no, como se aprecia en la gráfica en la parte superior, que supera los otros procesos de manufactura mecánica. Existen tres razones de peso para el uso de la pulvimetalurgia como proceso novedoso. En primer lugar están las económicas, en segundo las mecánicas y tercero y último las ecológicas. Bueno, cuando hablamos de las económicas, la pulvimetalurgia utiliza más del 97% de la materia prima original en las piezas acabadas. Se producen piezas con excelente acabado superficial con un solo proceso de manufactura. Permite grandes producciones y la automatización de los procesos para producir piezas con formas diversas y tolerancias dimensionales exactas. Un componente sintetizado es de calidad comparable con un componente fundido o de trabajo mecánico y mucho más económico, mucho más barato. Un componente sintetizado con calidad es comparable a uno fundido trabajado normalmente y es más barato que este. La pulvimetalurgia utiliza más del 97% de la materia prima original. Se producen piezas con excelente acabado superficial. La pulvimetalurgia es adecuada
adecuada para las grandes producciones y además que permite la automatización de los procesos para la producción de piezas con formas diversas con tolerancias dimensionales exactas. Y por último, que las piezas sintetizadas tienen un buen desempeño en aplicaciones críticas de alta vida de trabajo. En cuanto a las razones mecánicas, tenemos que permite varias combinaciones de elementos químicos o también las llamadas aleaciones y consecuentemente de microestructuras. Permite el uso de compositos, metales reforzados con cerámicas, lo cual mejora considerablemente el uso de diversos y novedosos materiales. Posibilita la formación de conjuntos utilizando piezas sintetizadas con formas y o componentes diferentes. Permite la obtención de materiales refractarios con alto punto de fusión que no pueden ser obtenidos por otros procesos, como los filamentos de las bombillas, metal duro, etc. Las resistencias mecánicas comparadas con otros procesos de manufactura mecánica es igual o superior. Al ser un proceso ecológicamente mejor que los procesos de manufactura mecánica que ya existen, este garantiza un menor consumo de energía en la fabricación de los polvos metálicos. Su uso eficiente de las materias primas, ya que son del 97% aproximadamente, en comparación con los procesos de manufactura tradicionales. Este es un proceso de fácil reciclaje. Su influencia en el impacto ambiental supera otros procesos convencionales, además del uso de aceros sintetizados que reduce en un 40% el impacto que se produce en la exploración de minerales. La utilización de los aceros sintetizados disminuye en un 25% el calentamiento global, además de disminuir en un 18% su impacto en las reacciones fotooxidante y de disminuir significativamente más del 60% su influencia en la acidificación de medio. Por último, tenemos que en un 70% disminuye su influencia sobre la toxicidad ambiental que perjudica al hombre. La tecnología de la metalurgia de polvos se está desarrollando en la dirección de alta densificación, alto rendimiento, integración y bajo costo. Dentro de los detalles encontramos: primero, las aleaciones representativas a base de hierro se convertirán en productos de precisión de gran volumen y piezas estructurales de alta calidad. Segundo, se logrará fabricar una aleación de alto rendimiento con microestructura uniforme, difícil de procesar y completamente densa. Tercero, el proceso de densificación mejorada se utiliza para producir aleaciones especiales que generalmente contienen composiciones de fase mixta. Cuarto, fabricación de materiales no uniformes, aleaciones amorfas, microcristalinas o metaestables. Y por último, procesamiento de piezas compuestas únicas y no generales de forma o composición. Bueno, como proceso único, la pulvimetalurgia es ideal para algunas aplicaciones, tales como los componentes electroelectrónicos. Entre estos están los capacitores de tántalo poroso, imanes, núcleos de ferrita, etc. Este proceso también se puede utilizar para la obtención de materiales refractarios con alto punto de fusión que no pueden ser obtenidos mediante otros procesos de manufactura, como el metal duro. Por sus características, el proceso permite elaborar piezas con formas complejas imposibles de obtener con otros procesos de transformación mecánica, ya que también hay que señalar que los procesos de fabricación, el proceso de sintetización, es el de menor consumo de energía por kilogramo procesado, por alrededor de un 29%. Conclusiones. La pulvimetalurgia constituye un proceso de fabricación de partes con propiedades en muchos casos superiores a piezas fabricadas por los métodos tradicionales. En el segundo punto tenemos que es un proceso con alta limpieza metalúrgica, se obtiene un producto con perfecta homogeneidad, una mejor respuesta al tratamiento térmico, con muy bajas modificaciones dimensionales que garantiza tolerancias reducidas y acabado superficial de alta calidad. En tercer punto tenemos que los materiales pulvimetalúrgicos, especiales para herramientas y altamente aleados, preservan su alta dureza en caliente, así como altísima resistencia al desgaste para ser aplicados en herramientas de corte, embutido, extrusión y conformado y roscado en frío. Cuarto y último, la pulvimetalurgia es un proceso ecológicamente mejor que los procesos de manufactura mecánica existentes,
de fácil reciclaje, con un uso eficiente de la materia prima y su influencia en el impacto ambiental, que superan los otros procesos convencionales. Gracias.